A continuación vamos a ver una curiosidad que es muy interesante. Si tú tienes dos variables, por ejemplo, que son x e y, que son idénticamente distribuidas desde una normal 0, 1, la pregunta es, ¿cuál es la distancia? ¿Ya? ¿Cuál es la distancia entre x e y? Esa es la pregunta. Y para responder esta pregunta, lo que tenemos que ver es cuál es el sentido de distancia que tenemos. Como estas son variables aleatorias, viven en los reales. Cuando yo hago esta pregunta a mis estudiantes, usualmente ellos dicen 0. Y eso es falso. Entonces lo que yo voy a probar es que, en efecto, este es un valor positivo, porque la distancia es una métrica, ¿no?, que es siempre positiva. Pero tal parece que cuando uno lo ve desde el punto de vista de los gráficos, si tú tienes una normal 0,1, ¿cierto? Está ahí, y otra normal 0,1, otra variable, tiene la misma gráfica. Entonces, los estudiantes tienden a decir, bueno, tal parece que no hay diferencia entre esas dos distribuciones, y por lo tanto, entonces, dicen que es 0, pero la verdad acerca al respecto es que la distancia entre estas dos distribuciones es más grande que 0. Entonces, la pregunta primera es, ¿cómo definimos una distancia? Y en realidad la distancia entre dos variables aleatorias es el valor absoluto entre x menos y como queremos el valor esperado, entonces lo que debemos calcular es eso. Y esa distancia, si que tú lo piensas, es un evento bivariado en que para poder calcular va a ser la integral entre menos infinito, infinito, entre menos infinito, infinito, y va a ser entonces la distancia entre x menos y por la densidad de x, que en este caso es 1 partido por raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado medios, por la densidad de y, que es 1 partido por raíz de 2pi por e a la menos y cuadrado medios de x de y. Entonces fíjate lo siguiente, esto es esencialmente es g de x, y por f de x, y, es decir, la conjunta entre x, y. Esa es la fórmula general, pero como las variables son independientes, entonces la conjunta se puede escribir como el producto de dos densidades marginales, y la densidad marginal de x es normal 0,1, que es esa, y la densidad marginal de y también es normal 0,1, que es esa. Ahora, eso significa que si nosotros queremos calcular este valor, necesitamos necesariamente calcular esta integral doble. Si queremos evitar eso, entonces podemos usar la teoría de distribuciones que conocemos. ¿Cuál es la distribución de x menos y? Bueno, la distribución de x menos y es, la esperanza de esto es 0, y la varianza de esto es la varianza de x más la varianza de y menos 2 veces la covarianza, que eso es 0, por tanto la varianza es 2. Eso significa entonces que si definimos la variable z, que es x menos y, esa variable z tiene una distribución normal 0, 2. O, esencialmente, la variable z, te recuerdas que la definimos cuando dividimos por la desviación estándar raíz de 2, ahí sí. Y eso es, entonces, normal 0, 1. Y eso es normal 0, 1. Perfecto. Entonces, ahora fíjate lo siguiente. El hecho de que conozcamos esto significa que x menos y lo puedes escribir como raíz de 2 veces una variable aleatoria que es normal 0,1. Entonces, el valor absoluto de esto va a ser el valor absoluto de eso. Y calcular el valor, la esperanza de este valor absoluto es lo mismo que calcular la esperanza de esto. Por lo tanto, la esperanza de x menos y es lo mismo que raíz de 2 veces la esperanza de raíz de z. Y esto es una integral que va a ser univariada, es decir, esto va a ser raíz de 2 partido por raíz de 2pi por la integral entre menos infinito infinito de valor absoluto de z por e a la menos z cuadrado medios de z. Entonces fíjate que transformamos el problema de calcular la distancia del valor absoluto entre dos variables aleatorias, que es una integral doble, lo transformamos a una integral univariada. Y para calcular esto entonces, te das cuenta que esta es una función par, eso también es una función par, así es que eso es 2 veces la integral entre 0 e infinito de z por e a la menos z cuadrado medios de z. Entonces, aquí llegamos a un punto de una integral que nosotros sí conocemos. Esta integral, para poder calcularla, lo que debemos usar es la función gamma.
¿okay? La función gamma. Pero para poder usar la función gamma, este exponente no puede ser al cuadrado. Por lo tanto, puedes hacer un cambio de variable que es u igual z cuadrado. Por lo tanto, du es 2z de z. Y en ese caso, entonces, la integral te va a quedar 2 veces raíz de 2 partido por raíz de 2pi por la integral entre 0 e infinito de e a la menos u medios de u y un 2 acá. Entonces ahora esto es muy simple porque, bueno, tú podrías bien cancelar ese raíz de 2, pero te das cuenta que esto es algo muy cercano a una densidad. En efecto, si tuviera un medio aquí, eso sería una densidad. Por tanto, esta integral vale en realidad 2 porque es la densidad, la integral de una densidad que es uniforme, exponencial con parámetro beta igual a 2. Por lo tanto, reemplazamos ese 2 y hacemos estos calculitos y finalmente eso nos queda que la esperanza del valor absoluto de x menos y es 2 partido por raíz de pi. 2 partido por raíz de pi. Tú puedes chequear ese calculito, pero es mucho más simple usar el hecho de que esta es la densidad de una uniforme. Entonces, esta integral vale 2, por lo tanto, esta esperanza vale 2 partido por raíz de pi. Es decir, la esperanza de una variable positiva siempre va a ser un valor positivo, y en este caso el valor absoluto es una función que es siempre positiva. Por tanto, la distancia no es 0 en este caso, como intuitivamente lo podrías pensar, sino que es 2 partido por raíz de 2pi. Entonces, aquí se contraviene lo que es la intuición que tú tienes acerca del problema con la matemática. La matemática dice que la distancia es positiva, aunque la intuición dice que esta distancia es 0.